Muy bien, vamos a ir a Números 33. Vamos a leer el versículo 8 y el tema es jornada número 5 y corresponde a Mara. Jornada número 5, Mara. Entonces, Números 33, 8. Miren lo que dice. Números 33, 8. Salieron de Pi Jairot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Entonces hoy estamos entrando en la quinta jornada y vamos a pedir a Emily que se pueda poner la imagen que te mandé hace rato, el mapa, para que podamos ver. A ver si se ve mejor, ¿verdad? ¿Valió la pena? Sí. Sí. Entonces, sí alcanza a ver donde dice Ramesés. Ok, ahí donde dice Ramesés, ellos caminaron a Sucot y luego a Etam y luego se regresaron a Pi Jairot. Hasta ahí quedamos el domingo. Y de Pi Jairot tienen que moverse hasta llegar a Mara. Mara. Entonces es lo que vamos a ver hoy. Y dice ahí en el versículo 8 del número 33 que de Pi Jairot hasta Mara hicieron 3 días. En los otros lugares dijimos que hacían como 20 kilómetros, un día. Pero aquí desde Pi Jairot hasta Mara, ellos caminaron 3 días. Y eso es muy significativo para nosotros. Porque Dios, porque no solamente ellos caminaron el puro desierto, sino que cruzaron el Mar Rojo. Y entonces eso es muy significativo. Esa es nuestra, así es nuestra vida cristiana. Por eso es de que hablamos de que el bautismo es necesario. Porque en el bautismo nosotros nos morimos, pero al mismo tiempo resucitamos. Porque nos meten al agua, eso es nuestra sepultura, nuestra muerte, pero al sacar del agua es nuestra resurrección para que andemos en novedad de vida. Entonces, ellos de Pi Jairot a Mara, Dios le está mostrando que su caminar en el desierto es en una vida en resurrección. Y es por eso que no debemos tener miedo a las dificultades, a las circunstancias negativas, porque, o sea que Jesús, que Él es la resurrección, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y esa resurrección es la vida que vence todo. No hay nada, nada que no pueda vencer esa vida. Esa es una vida que vence. ¿Se acuerdan que cuando Él resucitó, dice que estaba una piedra ahí tapando el sepulcro? Dice que, aunque dice que los ángeles vinieron a mover, pero es esa vida en resurrección. O sea que Él no ocupaba que lo movieran esa piedra, no ocupaba. Pero Él lo hizo a través de los ángeles para que pudieran ver los que de adentro que Él ya había resucitado. O sea que Él no necesitaba salir ahí, sino que Él salió, aunque no hubieran movido la piedra, Él hubiera salido de ahí. Porque esa es la vida que vence. ¿Se acuerdan que estaban los discípulos en una casa? Se dice que tenían cerradas las puertas por miedo a los judíos. Y dice que Él entró entre ellos, se apareció. Esa es una vida poderosa, una vida que vence a todo. Entonces nuestra caminata en el desierto es algo que es muy importante entenderlo, porque aplicando nosotros nuestro caminar en esa tierra, no debemos de temer, porque es Dios en nosotros, el que es la resurrección, vive dentro de nosotros, mora en nosotros. De hecho, Pablo dice que resucitamos con Él. Amén. Entonces, nuestra vida cristiana es una vida preciosa, porque el Señor no nos manda al desierto sin provisión. Él nos equipa. Por eso les dije a ustedes de que Él nos manda con todo lo que necesitamos. Nosotros vamos al desierto porque la provisión en nosotros es el Cristo resucitado. Amén. Ahora, fíjense que
Y le decía yo la otra vez que ellos salieron, empezaron a caminar y el que iba dirigiendo a ellos es Moisés. Y habíamos dicho que Moisés, Dios lo escogió porque pues él conocía todo lo que tiene que ver con el ejército del faraón. Y por eso Dios lo escogió, pero estaba yo estudiando y encontré otro motivo por el cual Dios escogió a Moisés. Si ustedes leen Éxodo, y no van a encontrar de que Moisés se quejaba. ¿Quiénes se quejaban en el desierto? El pueblo, pero Moisés no. Dice la Biblia que Moisés era un hombre manso y humilde, que no había en la tierra ningún otro hombre como él. Entonces yo decía, bueno, pues, entonces ¿por qué Moisés no se quejaba? Es que Moisés, ¿se acuerdan dónde él fue a vivir cuando iba huyendo de Faraón cuando mató a un egipcio? Él se fue hasta acá, a Madián. ¿Sí alcanzan a ver donde dice Madián? Entonces él ya tenía la experiencia del desierto. Entonces, fíjense, hermano, esto es muy significativo porque nosotros, si queremos ayudar a los hermanos, a las personas, a salir de una estación, nosotros debemos ser gente que ya tuvo la experiencia. Porque yo no puedo sacar un hermano de Mara si todavía sigo viviendo en Sucot o en Etán. ¿Me explico? Debo de tener la experiencia. Por eso, todo lo que nos pasa a nosotros también, ya después, cuando vienen hermanos nuevos, le decimos, no te preocupes, pronto vas a salir de esa, pronto vas a pasar, porque tenemos la experiencia. Pero se dan cuenta que esto es muy bonito porque Madián, hasta acá vivió Moisés. Aquí fue él cuando defendió a las hijas de Jetro, de los pastores ahí, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, imagínense todo lo que él caminó. Yo no sé si él fue por estas estaciones o fue derecho, pero la cosa es de que él vivió hasta acá, en Madián. Entonces, Moisés, entonces para eso Dios lo escoge, pues. Él no va a escoger a alguien que no sabe nada que no tiene experiencias. Por eso cuando nosotros hablamos y tenemos la experiencia de la vida de Cristo, entonces la gente dice, sí, sí, y nuestro hablar es poderoso. Amén. Entonces, entonces se dan cuenta que él conocía el desierto, por eso es importante. Entonces regresemos otra vez a Números 33:8. Dice, salieron de Pi Hairot. Y recuerden siempre en Pi Hairot, en esa estación, les dije que está Baal, Zephón y todo eso, tiene que ver con el diablo, ¿se acuerdan que dijimos? El diablo, sus ayudantes, siempre van a caminar a la par de nosotros con el propósito de destruirnos. Pero una vez más Dios muestra al pueblo que Él es el que destruye, Él es el que gana las guerras, para que nosotros avancemos en nuestro viaje sobre la tierra. Vamos a ir a Éxodo 14, 13, Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 14. Mire lo que Dios, la palabra, cuando Él aparece en Pi Hairot, cuando vemos la noche, se nos viene la noche, nos vienen situaciones que creemos que ya no hay esperanza de vida, no hay solución. Mire lo que dice Éxodo 14, 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros ¿qué? Estaréis tranquilos. O sea, la guerra no es de nosotros, la guerra es del Señor. Amén. Entonces, y en Pi Hairot, pero ellos ahora tenían que salir de ahí. Vamos a poner otra vez el mapa, Emily, por favor. Y recuerden que ahí en ese lugar ellos tenían que salir de Pi Hairot. Ahora Dios dice, tienen que mover. Se mueve la nube, entonces todo el campamento se mueve con la nube. Y dice que, ahora dice que pasaron, ahí, yo sí alcanzo a ver, pero no sé si alcanzan ustedes, pero ellos sí, en la parte donde va la línea roja, allí es mar. Por eso ellos llegaron a Etán y se devolvieron, dieron vuelta hacia atrás
porque Dios quería pasarlos por el agua, por el mar. Entonces, dice ahí que salieron de Pi-Hahiroth y pasaron por en medio del mar al desierto. O sea, para entrar al desierto no podemos entrar. Por eso Dios los hizo que regresaran de Etán, porque de Pi-Hahiroth tenían ellos que pasar por en medio del mar. Y aquí esto tipifica nuestra experiencia del bautismo. Y de hecho Pablo lo dice. Vamos a leer que es que el hecho de que ellos pasaron por en medio del mar, eso es su bautismo. Vamos a leer 1 Corintios 10, versículos 1 al 2. 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 2. Y mire lo que dice Pablo. Pablo nos aclara qué fue lo que hicieron ellos cuando pasaron por el medio del mar. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y el 2 dice, y todos en Moisés que fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que tenemos que ser bautizados en la nube y en el mar. Y esa fue nuestra experiencia. Cuando nosotros fuimos bautizados, ¿qué no acaso también experimentamos ese bautismo? El bautismo en sus dos aspectos. Ellos literalmente cruzaron el mar rojo, o el mar de cañas, o el mar de juncos, así se llama también. Y dice el versículo 2 que, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aplicando a nosotros, ¿cuál sería, cómo podemos decir que también nosotros experimentamos eso? Que experimentamos la nube y el mar, el bautismo. ¿Cómo podemos aplicar a nosotros eso? La nube tipifica el Espíritu Santo y el mar, pues las aguas. Por eso nosotros nos bautizamos por el Espíritu y las aguas. Por eso les digo que en primer lugar, ¿qué hacemos? Creemos, lo recibimos y creemos en su nombre. Entonces Él viene a nosotros y nosotros somos metidos en Él, porque eso es el bautismo, ¿no? Por eso dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Están los dos aspectos del bautismo. Ok, yo quiero que entendamos bien esto porque hay mucha confusión acerca del bautismo. Hay hermanos que dicen, ya fuiste bautizado en agua, ahora te falta el bautismo del Espíritu Santo. Pero entonces no podemos separarlo porque las dos cosas van juntas. Porque yo no puedo decir, bueno, en un inicio así pasó. Porque decían, ¿conocen a Jesús? Y dijeron, pues no sé, no sabemos quién es. ¿Conocen el bautismo del Espíritu Santo? No sabemos del Espíritu Santo. Nomás nos bautizamos en agua, que en el bautismo de Juan, ¿no? Y ya, pero iban los hermanos y dijeron, no, es que el bautismo realmente tiene los dos aspectos, en el Espíritu y en el agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu, es de que Él viene y nosotros somos metidos en Él y Él entra en nosotros. Y en el bautismo en el agua, eso indica que morimos al mundo y venimos a vivir para Cristo. Eso es el bautismo en agua. Por eso dice que es nuestra sepultura y nuestra resurrección. Y yo no puedo decir que tengo resurrección, estoy resucitado con Cristo si no tengo su Espíritu, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasa en un principio? Recibimos las dos cosas, recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibimos, o sea que somos bautizados en las dos cosas, de una vez por todas. Amén. Los hechos ustedes se van a dar cuenta que hay una separación, pero ya es que ellos no habían conocido. Ahí claramente dice, es que creo que uno de ellos, uno de los que enseñaron fue Ananías y otro discípulo, les enseñaban a los hermanos porque no conocían, nada más conocían el bautismo de Juan y ya ellos les hablaban y ya recibían, ¿no? Pero ya después de eso, cada vez que se hacía, alguien creía y era bautizado, recibía el bautismo del Espíritu y el bautismo de las aguas, ¿no? Entonces, sigamos leyendo, Números 33:8 nuevamente. Salieron de Pi-Hahiroth y pasaron por en medio del mar al desierto. Entonces,
Oigan bien lo que está diciendo. Salieron de Pi Hairot y pasaron por el medio del mar al desierto. Entonces nosotros tenemos que estar bien conscientes que cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando creímos en Él, cuando nos bautizaron en agua, esto está tipificado por el pueblo de Israel que pasaron por el mar, por medio del mar al desierto. Miren, tenemos que entender que la salvación es progresiva. ¿Qué estoy diciendo? Que la salvación es progresiva, es de grado en grado. Una vez que somos salvos, sabemos nosotros de dónde fuimos salvos, de nuestro espíritu, pero todavía falta ser transformados de nuestra alma y que nuestro cuerpo sea glorificado. O sea que nuestra salvación tiene una progresividad o es progresiva. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos hermanos creen que no tienen que entrar al desierto. Nosotros, aquí dice claramente que salieron de Pi Hairot y pasaron por el medio del mar al desierto. Fíjense, una vez que uno cree y es bautizado, Dios tiene que meterlo al desierto a uno. Ya vimos que nos da tiempos de refrigerio, Sukkot, Etán, Pi Hairot, y de ahí tiene uno que meterse al agua para entrar al desierto. Si nosotros no tenemos este entendimiento de que tenemos que entrar al desierto, no vamos a aceptar, porque ahí yo he escuchado, hermanos, que hace tiempo di una enseñanza de las pruebas en Oaxaca, y muchos hermanos dijeron, no, es que Dios no prueba. ¿Cómo Dios va a probar si es el amor? Él es un Dios bueno, un Dios maravilloso, ¿no? Pero nosotros ya después fui y les expliqué, les dije, sí, Dios, les di muchos versículos donde Dios dice que nos prueba, ¿no? Y ahorita vamos a tocar algunos de ellos, ¿no? Mire, el desierto tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo para nosotros es de que las pruebas es nuestro entrenamiento, ¿se acuerdan que dijimos? O sea, cada vez que Dios nos mete a pruebas al desierto, nos está entrenando y también eso hace que maduremos. Si no hay prueba, no hay madurez, no podemos crecer para madurar, amén. Entonces necesitamos las pruebas. Les voy a poner una analogía o una comparación. Hace tiempo leí un artículo donde decía que la madera, cuando sacan madera, hay árboles que nacen en lugares donde no hay mucho viento, no pega mucho viento, no hay clima, el clima no es extremo. Pero hay madera que crece en lugares altos donde pega, bueno, volvemos a decir, hay un clima extremo, ¿no? De vientos, lluvias, nieve y todo eso. Y dicen ellos que esa madera de ese lugar es mejor, es más resistente a la madera que se corta en lugar donde donde el clima no es extremo. ¿Qué quiero decir con eso? O sea que cuando nos vienen las pruebas a nosotros somos como esa buena madera. Tenemos la experiencia y como dije hace rato, les puse el ejemplo de Moisés, que Dios lo usó para sacar al pueblo de Egipto. Si él no hubiera tenido la experiencia del desierto, Dios no lo hubiera metido. Pero como él y ustedes lean y se van a dar cuenta que no encontramos que donde diga que Moisés se quejó ni murmuró. Otros fueron los que murmuraron, otros fueron los que se quejaron. Y bueno, el aspecto negativo de las pruebas del desierto es de que la Biblia dice que son persecuciones, son aflicciones, son dificultades, ¿verdad? Son momentos adversos. Y bueno, y nosotros lo que queremos es no sufrir. ¿Verdad que no? No queremos sufrir. Yo sé que hay muchos hermanos que ya entienden y ellos saben, dicen, no hay problema, es Dios. Dios dio, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Entienden? No hay problema. Pero si no entendemos esto, vamos a quejarnos y vamos a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que sufrir? Pero es necesario el desierto, es necesario
las pruebas son necesarias, amén. Jesús dijo en Juan 16:33, Él les dijo a los discípulos, cuando Él les habló, les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué? Tendréis aflicción. ¿Qué es aflicción? Sufrimiento. Pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no dice que nos va a quitar la aflicción, Él dice que en medio de la aflicción que nosotros confiemos. ¿Me explico? Amén. Pero recuerden, pues, si tenemos este pensamiento, si este pensamiento, este entendimiento nos gobierna, cuando vengan las aflicciones, seremos la gente que en vez de estar llorando, quejando, alabamos a Dios. Pero mientras no, pues vamos a estar llorando, quejando, pero ahorita le voy a explicar que tampoco es tan malo eso, está bien, tenemos que llegar, pero ahí tienes que levantarte y echar mano de lo que Dios te dio, porque si no, vamos a ser de los que lloramos todo el tiempo, ¿no? Y Dios no quiere eso porque tenemos que cantar las victorias, pues. Tenemos que testificar, tenía esto, estaba esta situación, no me querían porque yo soy cristiano, ahora me quieren, se han convertido por mi testimonio, se dan cuenta que tenemos nosotros que hablar, tenemos que cantar, eso es cantar, hablar de las cosas que nos están pasando, amén. Recuerden que en el inicio de nuestra vida cristiana, Dios en su salvación nos concede disfrutar nuestro Sukkot. O sea, no, ¿se acuerdan que les enseñé o les hemos enseñado que Dios no inmediatamente nos mete al desierto, sino que nos da Sukkot, nos da Etán, y nos lleva a Pi-Hairot, donde nos demuestra su poder, pero ahora es momento de avanzar e ir a Mara, amén. Entonces, leamos otra vez Números 33:8. Salieron de Pi-Hairot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán y acamparon en Mara. O sea que sigue, vamos a poner, Emilio, otra vez el mapa, por favor. Y ustedes se van a dar cuenta que lo que está diciendo, salieron de Pi-Hairot y dice que anduvieron 3 días, camino de 3 días, por el desierto de Etán. Ahí sigue. O sea que mientras nuestro caminar vamos a tener oposición. ¿De quiénes? ¿Qué representa Etán? ¿Se acuerdan? Sí, significa fortaleza, pero ¿qué representa? ¿Se acuerdan que vamos a tener oposición de nuestra familia en la carne y aún de nuestra familia en la fe? Mire, hermano, cuando nosotros, aquí gracias a Dios no me han dicho, pero hubo un momento en que cuando estaba en Estados Unidos, Dios nos dio ese momento. Me acuerdo que cuando conocimos lo que es la salvación completa, lo que es la eternidad pasada, eso me emocionó tanto que solamente de eso hablaba. Y siempre hablaba eso, hablaba de la palabra, con el pastor Cayetano, siempre hablamos de eso. Y hubo hermanos que dijeron, es que eso se creen mucho. Se creen muy santitos. Y también nosotros nos fuimos al extremo porque hablamos, o sea, todo el momento palabra, pues, y a veces eso es cortar la oreja a las personas, ya no nos escuchan. Tenemos que saber, porque dice que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. O sea, tenemos que entender eso. O sea que, porque si hablamos, porque hay quienes quieren hablar y no dejan que hablen otros, entonces esas personas se cierran sus oídos y ya no nos escuchan. Por eso hablemos un poco, después entendí que tenía que hablar un poco y dejar que la persona también hable. Eso es tener comunión, ¿no? ¿Me explico? Entonces, veamos pues de que, entonces regresemos de que ellos en el desierto de Etán, o sea, van a seguir en el desierto de Etán hacia Mara, pero recuerden que en todo ese camino de 3 días, el Señor se aparece como nuestra fortaleza, amén. Entonces nuestra quinta jornada es Mara. Vamos a ir a Éxodo 15, 22 al 23. Mara, vamos a ver en esta estación qué es lo que Dios nos quiere decir. Dice Éxodo 15, 22 al 23. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, que es lo mismo que de Etán, y anduvieron 3 días por el desierto. Fíjense ahora la prueba, sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ok,
Llegaron al desierto y sedientos. ¿Alguno de ustedes ha caminado por el desierto alguna vez? Yo sí caminé cuando crucé. Espero que Tron no me escuche, pero cuando crucé la frontera, en 3 ocasiones intenté, en 2 no pude, en la tercera sí. Entonces caminábamos, me acuerdo que caminamos un día, una noche, otro día, otra noche, son 2 días y 2 noches, ¿no? Y, y eso, el desierto lo cansa a uno mucho, porque cuando usted va caminando como esa arena, se le hunde el pie en la arena y eso jala, y eso no es como caminar sobre el pavimento, porque eso usted va caminando normal, pero cuando usted va caminando, entonces se va desgastando, se va deshidratando por el calor y todo eso. Entonces, aquellos que estaban buscando agua y no hallaron. Pero dice que Dios los llevó a Mara, y cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Amén. Mara. Tenemos que saber qué significa Mara. Vamos a leer una referencia para ver qué significa Mara. ¿Qué significa esta estación? Vamos a leer Ruth 1:19 al 21. Ruth 1:19 al 21. Mire lo que dice esta historia de Ruth y Noemí. Está hablando de Ruth y Noemí. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dice, yo me fui llena, pero Jehová, ¿qué dice? Me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Entonces, ya saben ustedes lo que significa Mara. ¿Qué significa? ¿Qué? Amargura. Es que no escucho. Amargura, ¿verdad? Dice, amargura. Entonces Mara significa amargura, ¿verdad? Hace tiempo un hermano me dijo, hermano, no diga eso porque hay una hermana que tiene una hija que se llama Mara y se puso colorada, me dijeron. No, ella ya sabe, ¿no? Es que la hermana Ale tiene, su hija se llama Mara, pero pues ella en ese tiempo dice que no sabía, así que se la perdonamos, ¿verdad? No sabía que Mara significaba amargura. Entonces, pero fíjense cómo significa, pero fíjense cómo se llamaba ella antes, Noemí. ¿Qué significa Noemí? Lo contrario de amargura. Noemí significa dulzura o agradable. Imagínense, dulzura o agradable. Entonces aquí vemos que Mara significa ¿qué? Amargura. Aquí podemos ver que Noemí estaba amargada debido a las experiencias de aflicción que ella había pasado. ¿Qué le pasó a ella? Si nosotros leemos el contexto, vamos a saber que se le murió el esposo y los 2 hijos. Y entonces al pasar eso, porque ella salió de Belén para ir a Moab, pues supuestamente para progresar, y dice que también se fue con las manos llenas. Pero ahí en Moab, ella se le muere el esposo y los 2 hijos, y entonces ella vino a quedar sin a perderlo todo, de tenerlo todo, vino a perder todo, y pues ya porque los que proveían eran el esposo y los 2 hijos, y además los 2 hijos se casaron, ¿no? Y al morir ellos, se murió el papá y los 2 hijos, y los 3 dejaron una esposa, y por eso ella dice, no tengo ni otro hijo para darles a ustedes, ¿no? Entonces ella regresó con mucha amargura, ¿no? Por eso les dijo, ¿saben qué? No me llamen Noemí, dulzura, agradable, sino llámenme Mara, que significa amargada.
Así regresó ella. A ver, ¿qué es la amargura de una persona? La amargura en una persona es sentimiento de tristeza, resentimiento, decepción y enojo que puede ser persistente. Repito, la amargura es un sentimiento de tristeza, resentimiento, decepción y enojo que puede ser persistente. Y al estar escribiendo esto, pues, investigando, dije, híjole, a veces ando bien amargado, ¿no? Bien malo. Porque alguna vez usted ha tenido resentimiento, tristeza, decepción, decepcionado, enojo. Dice que las personas amargadas pueden tener dificultades para relacionarse con los demás. Se apartan, pues por eso le dijeron, no, ya no me digan Noemí, ¿ok? Una de las características, una de las características de las personas, o las características de las personas amargadas son negativas. ¿Eh? O sea, eso es ser amargado. No, yo creo que ni va a funcionar, no puede, nada. No. O sea, son negativas y tienden a culpar a los demás. Eso es la amargura. Otra característica es, critican todo lo que los rodea. Número 3, se quejan hasta de las cosas más insignificantes. Eso son algunas de las características de las personas que tienen amargura. Amén. ¿Será usted Mara? ¿Será que yo soy Maro? ¿Margarito? Ok, regresemos a Éxodo 15:24 porque ya fuimos a la referencia, qué significa Mara, ¿no? Entonces ellos no iban contentos, como cuando iban a Sucot, cuando llegaron a Etam, no, ya no. Porque ellos, en cuanto salieron del Mar Rojo, cantaron. ¿Se acuerdan que Miriam o María, ella cantaba y todo eso? Pero ya después de 3 días, empezó la situación negativa. Y así pasa con otros. ¿Se acuerdan que les dije a ustedes que después de 3 años, como el cristiano empieza a ver las cosas y empieza a desanimarse y como que dice, mejor creo que esto no es para mí? Y uno hasta tiene pensamiento, dice, yo creo que dejo esto. Voy a probar el mundo sin ir a la iglesia, a ver qué pasa, ¿no? Y tiene uno que cuando llega a ese pensamiento es una señal de, ¿qué? De amargura, amén, de amargura. ¿Qué dice Éxodo 15:24? ¿Qué pasa cuando uno empieza a tener amargura? Empieza a murmurar, a murmurar. Porque ellos, los hijos de Israel, habían experimentado los deleites de Egipto. Dice que en Egipto ellos se sentaban junto a las ollas de carne. Decía que ellos decían que tenían cebollas, rábanos, tenían verduras, ¿no? Y dice que en Egipto ellos también tenían los mejores ríos y aguas. Pero cuando llegaron a Mara, o antes llegaron al desierto, en el transcurso en el camino para llegar a Mara, dice que no hallaban agua después de 3 días. Amén. ¿Y cuál fue el resultado de esa amargura? Porque iban tristes, porque dejaron todo y empezaron a quejar contra Moisés, diciéndole, hey, ¿qué es esta tierra para morir? Había mejores tierras en Egipto para ser sepultados. Y nos traes aquí porque esa es amargura. ¿Se acuerdan que una característica es que critica y le echa la culpa, ¿no? A otros. Entonces, ellos aquí estaban con mucha amargura, porque dicen, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Porque no había nada. Hermano, esa experiencia del desierto no es nada agradable. Recuerdo que caminamos, nada de agua, hermano. Nada de agua. Y ya cuando después de mucho tiempo tienes alucinaciones. Yo me acuerdo de que después de mucho tiempo veía una coca bien fría ahí. ¿Sí? Hasta que encontramos un canal ahí, tomamos esa agua, ni sabíamos si estaba limpia o no, pero tomamos, con tal
Entonces es algo difícil. Por eso ellos cuando llegan a ese momento, yo les entiendo en ese un poquito porque caminé por el desierto. Pero ellos caminaron más porque todavía falta, porque son 40 años. Entonces, al aplicando a nosotros, quiere decir que si alguno de nosotros murmura de la vida de la iglesia, eso indica que uno está amargado. ¿Me explico? O sea, nos criticamos de todo, entonces está uno amargado. Y aunque uno diga que no, pero dice Pablo que puedan brotar raíces de amargura. Bien escondidos están ahí, pero ahí están. Por eso somos como el de la mochila azul. No nos divertimos con nada. Porque a veces me dicen a mí, hermano, ¿anda enojado o qué? Pues que sí traigo amargura. Y ahora que entendí, sí, porque hay situaciones, ¿no?, donde dices tú, no quieres ni que te pregunten, ¿no? Quieres que no te hablen porque no tienes ganas. ¿Por qué? Traes raíz de amargura. Vamos a leer qué dice Dios respecto a la amargura. Hebreos 12, versículos 14 al 15. Dice, Hebreos 12, 14 al 15. Seguid la paz con todos, porque es lo contrario, la amargura es lo contrario a la paz, ¿no? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien, o sea, mirad bien, miren bien, examinen bien, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, mirad bien, porque cuando nosotros traemos amargura, empezamos a murmurar, a criticar, a quejarse, a echar la culpa. Y entonces eso significa que ya está brotando alguna raíz de amargura. Y eso nos estorba para alcanzar la gracia de Dios. Pero también tiene un efecto negativo, porque empieza a contaminar a otros. ¿Me explico? Por eso tenemos que tener cuidado cuando tenemos que mirar bien cómo estamos. Amén. Entonces, vamos a leer otro versículo. Efesios 4, 31 al 32. Miren lo que él dice. Efesios 4, 31 al 32. O sea que no quiero decir que no estemos con amargura, tristes. O sea, nos va a llegar ese momento en nuestra vida. Pero mire lo que dice Pablo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero lo que queremos es amargura. Quítense de vosotros toda amargura. Versículo 32 dice, antes sed benignos, dulces, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el antídoto para la amargura es de que seamos amables con los hermanos, pero por supuesto que no podemos, porque cuando andamos en problema, estamos enfermos, en una situación es difícil, pero recuerden que tenemos la vida en resurrección, tenemos a Cristo y Él sí es amable, benigno, Él sí es misericordioso, Él perdona, amén. Entonces cuando hacemos eso, la amargura se va de nosotros, amén. ¿Alguna vez usted ha pensado mal de algún hermano? ¿Y alguna vez usted ha estado enojado o lo ha criticado? ¿Ha dicho alguna cosa negativa de algún hermano? O si no lo ha dicho, lo ha pensado, que es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitarnos de esa amargura. Amén. Por eso dice Pablo, más bien sufrid el agravio, soportándoos, perdonándoos los unos a los otros. Ese es el mejor antídoto. Amén. Porque, o sea, nosotros podemos ver aún, decir, no, yo estoy de acuerdo, y aún quejarnos, criticar y enojarse y decir, no, es culpa de él. Pero cuando llega eso, tenemos que decir, no, es que, ¿cómo voy a echar la culpa a mi hermano? ¿O cómo voy a estar enemistado con él? Tengo que buscar la forma, porque entonces cuando uno perdona, cuando viene un pensamiento negativo en contra de algún hermano, uno piensa lo positivo o cambia su forma de pensar,
eso quita la amargura. ¿Me explico? Porque si no, esa raíz va a crecer en usted y va a contaminar a otros. Por eso dice, quítense de vosotros toda amargura. Amén. Por eso a veces les he dicho que si algún hermano nos llega y dice, mira, que fulano es así, perdóname, pero yo no lo veo así. O si tienes problemas con él, ve y habla con él. Es más, yo le voy a decir a él que tú estás hablando. O sea, ¿por qué? Porque si no, ¿a poco sí? Entonces usted ya se contamina. Por eso me explico. ¿Cómo podemos, los antídotos para cómo quitarse? Porque dice, quítense de vosotros toda amargura. Amén. Éxodo 15:24. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Aunque estas palabras lo leamos de una manera liviana, sin embargo, murmurar, fíjense lo que es murmurar también, es pelear, es quejar contra Dios, porque no es contra Moisés. ¿Quién llamó a Moisés? ¿Quién puso a Moisés? Fue Dios el que lo escogió. Amén. Entonces, ¿contra quién estás peleando? ¿Contra quién estás quejando? ¿De quién estás criticando? De Dios. Amén. Leamos el versículo 25 de Éxodo 15. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces, si dan cuenta, en la parte última dice, y allí, ¿dónde los probó? En Mara. ¿Quién prueba? Dios, ¿no? Por eso les decía hace un momento que hay quienes dicen que Dios no prueba, pero aquí dice que Dios los probó a ellos, amén. Y los metió al camino de 3 días en el desierto, y a propósito, el lugar donde el Señor señaló que fueran, no había ninguna fuente de agua. Y cuando finalmente llegan, dicen, hay agua, van y prueban, amarga. Amén. Entonces, debemos de tener bien claro que nuestra caminata cristiana, es lo que Dios quiere enseñarnos ahora, que en nuestra caminata cristiana Dios nos mete al desierto. Y debemos de saber que el desierto son pruebas. Amén. Pasaron por el medio del mar para entrar al desierto. Esa es nuestra vida cristiana. Y el desierto representa las pruebas. Pero en medio de las pruebas, ¿qué hace Dios? De acuerdo a este versículo, endulza las aguas. Amén. Pongamos atención, porque solo hay una manera de endulzar las aguas. No es de que Dios diga, sabes, también te voy a quitar los problemas, te voy a quitar la persecución, el sufrimiento, te lo voy a quitar. No, no es así. Por eso cuando oremos tengamos cuidado cómo oramos. Porque nosotros podemos orar, Señor, quita los problemas, quita la enfermedad, quita. No, tenemos que saber, porque Dios nos mete a prueba. Y fíjense la manera de cómo Él endulzó las aguas. ¿De qué manera? Dice que le mostró un árbol, y dice que Moisés lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y esto tiene un significado para nosotros. Se dan cuenta que no quitó las aguas, sino que las aguas estaban ahí, las aguas amargas estaban ahí, pero Él los endulzó. ¿Cómo podemos aplicar esto? Mire, dice que por medio de un árbol, y aquí el árbol representa la cruz de Cristo, porque la Biblia dice que lo pusieron en el madero. Pues madera, ¿de dónde viene la madera? De un árbol, ¿no? Entonces, en la vida cristiana debemos de saber que trae momentos de amargura, o es amarga. O sea, no crean ustedes que la vida cristiana es algo fácil de llevarla. Hay momentos de tristeza, hay momentos en que, híjole, uno quisiera criticar, pero critica. ¿No? Llega un sentimiento de tristeza, les dije, de enojo, ¿no? De resentimiento. Pero fíjense que ahí tenemos que hacer algo. Si entendemos que el árbol lo que Dios echó, lo que Moisés echó a las aguas, el árbol es la cruz de Cristo, entonces tenemos que aplicar la cruz de Cristo a nuestra vida. Amén. Porque esta vida de iglesia solamente es de gente valiente y decidida. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, aplicar la cruz de Cristo. Por ejemplo, si hay algo, viene una situación
¿Se acuerdan que Jesús le dijo, si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice. O sea, la cruz es el antídoto, porque cuando la cruz es que nos echamos la culpa, aunque la otra persona tiene la culpa, pero nosotros nos echamos la culpa con tal de preservar la comunión, con tal de que haya paz entre nosotros. ¿Me explico? Por eso dice, bienaventurados los pacificadores. O sea, tenemos que ser gente pacífica, gente que busca la paz, que estemos todos en paz y no ser gente que divide, porque eso es amargura. Amén. Eso es ser mara. Entonces, hermanos, y sigamos leyendo porque mira lo que va a seguir diciendo. Éxodo 15, 25 al 26. Dice que allí en Mara, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Óigame, aquí todavía no va al monte de Sinaí. Todavía no pasa, Emily, por favor, la imagen. Y vamos a ver en la imagen que todavía no llegan al monte de Sinaí. ¿Dónde está el monte de Sinaí? Hasta acá abajo. ¿Me explico? ¿Sí alcanzan a ver? Hasta acá abajo está el monte de Sinaí. Me olvidó traer, en este pico de acá abajo. Está el monte desierto del Sinaí. Ahí está el monte de Sinaí. Entonces, ¿dónde fue que Dios le dio las tablas de la ley? En el monte de Sinaí. ¿Se dan cuenta que habla de mandamientos, habla de estatutos? ¿Cuáles serán los estatutos aquí? O sea, lo que Él les dijo allá, de la Pascua, de cómo iban a celebrar, de que todo esto, ¿no? Y ustedes lean todo lo que la Pascua, todo lo que Él dijo ahí, que no siguieran con, o sea, ahí lo van a encontrar, ya lo hablamos la otra vez para no tomar mucho tiempo. Entonces, dice Él, en vez de quejarse, ustedes obedezcan. Y por eso Pablo dice, quiten de vosotros toda amargura, ¿no? Porque la amargura nos lleva a murmurar. O sea, no estoy diciendo que ya no sea una persona que ya no se pone triste, que no hay enojo. O sea, llega ese momento, pero tenemos que saber quitarnos. Por eso dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, tenemos lo más pronto posible arreglarnos, quitarnos. ¿De qué manera se quita el enojo? Arreglándonos con nuestros hermanos, perdonándonos, ¿no? Entonces, porque si no, lo que va a hacer es murmurar. Y si nosotros murmuramos, ¿qué va a pasar? Ahí dice que Dios nos juzga enviando enfermedades. Porque dice, y dieres oído a tus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Entonces, todos nosotros desde que aceptamos a Cristo debemos saber por qué nos enfermamos. Y muchas veces, no todas las veces, muchas veces nos enfermamos porque somos gente que murmura. Amén. Pero no todas las veces, porque hay veces que Dios quiere glorificar su nombre en su vida y hace que nos enfermemos. Amén. Pero muchas veces es por causa de la murmuración. Y a veces, hermanos, nos quejamos en contra de los líderes, en contra de los hermanos. Así que cada vez que nosotros murmuramos y nos quejamos en contra del pastor, de los líderes, Dios, de la manera que Él juzga, es enviando enfermedades. Por eso cuando estamos enfermos necesitamos ver cómo estamos delante de Él. Si murmuramos, si hay amargura en nosotros. Si hay eso, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Y Él dice que es nuestro sanador. Él es Jehová Rafa. Amén. Él es nuestro sanador. Amén. O sea que si aún llegamos a enfermarnos y nos damos cuenta que, sí critiqué al hermano, sí murmuré, sí me quejé en contra del pastor, o sea, de los líderes, de mis hermanos, ¿no? O sea, eso tenemos que ver porque entonces Dios nos juzga enviando enfermedades. Amén. Por eso, si llegamos aún a estar enfermos, nos damos cuenta que es a causa de la murmuración, tenemos que confesar nuestros pecados.
tenemos que pedirle perdón a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos sana, amén. Por lo tanto, tenemos que saber que las pruebas no nos llegan a nuestra vida, tenemos que saber que las pruebas que llegan a nuestra vida no es por culpa de los hermanos o del pastor, sino que es el Señor el que nos está probando, amén. Porque podemos echar, pues es culpa de fulano, por tu culpa, ¿no? O le echamos la culpa al esposo, a la esposa. Entonces, Hebreos 11:10 que leímos, dice que si entendemos, ahí dice que el desierto es necesario. Y ahí dice que Moisés escogió ser maltratado. Fíjense que Moisés, en vez de seguir con los deleites de Egipto, él escogió ser maltratado con el pueblo y tener el vituperio de Cristo, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Entonces, nosotros cuando estamos pasando por pruebas, pasando el desierto, recuerden, no solamente Dios nos da el poder, la vida que vence, que es la resurrección, y que Él endulza nuestra vida, sino que también las pruebas, en medio de las pruebas, sabe qué hace, de qué manera nosotros podemos soportarlas, porque las pruebas se tienen que soportar, poniendo nuestra mirada en el galardón, porque Dios dice que un día nos va a galardonar. Por eso regresamos otra vez a Sucot, y Sucot es tabernáculo, enramada. Estamos en un tabernáculo, en un cuerpo que se enferma, en un cuerpo que tiene que deshacerse, amén. Pero nuestra mirada tiene que ser puesta en el galardón. Y vuelvo al punto de cuando iba pasando por el desierto a Estados Unidos, pues llegó un momento en que dije, pues puse mi mente en los dólares. Decía yo, nomás pasando y ganando los dólares, y con eso, ¿qué hacíamos nosotros? Pues seguir caminando, porque el guía decía, pues sí, camínenle, ¿no? Agáchense, escóndanse porque ahí viene, ¿no? Y luego también, y una vez le pregunté a uno de ellos, ¿y cuánto falta para llegar? Faltan 2 días más. Y ya estábamos bien cansados. Pero, ¿qué hacíamos nosotros? Todas las personas que van cruzando ponen su mirada en los dólares, pues, en lo que van a sacar de Estados Unidos. Por eso se esfuerza, porque lleva uno a la mitad. Me acuerdo que un día le dije a uno de mis primos que íbamos, ¿sabes qué? Me voy a regresar porque esto no es para mí, ya son 2 veces que me agarran y ya no puedo, definitivamente esto no es para mí. Y él me dijo, vamos a intentarlo otra vez, y si no, yo me regreso contigo. Y aún le dije, ¿sabes que si tú logras pasar, y préstame dinero para pagar mi deuda? Y ¿no? Pero hubo gente que me animó y dijo, vamos, ¿no? Es lo mismo aquí, podemos aplicarlo acá. ¿Dónde ves? O sea, llegan las circunstancias, en la iglesia, en la casa, en el hogar, en el trabajo, con los vecinos, donde sea, y aún nos enfermamos. ¿Qué tenemos dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? En el galardón. Así hizo Moisés. Porque Dios nos va a recompensar un día, amén. Entonces tengamos en cuenta que los cristianos muchas veces nos enfermamos debido a que estamos amargados, porque somos de los que murmuran. Sigamos leyendo Éxodo 15, 25 al 26. Dice, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te envía a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová Rafa es aquí. Veamos un ejemplo de la murmuración rápidamente. Números 12, 1 al 2. Números 12 del 1 al 2, y habla de María y Aarón. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. O sea que cuando nosotros murmuramos, ¿quién lo oye? Dios. Porque ¿quién escogió a ustedes? ¿Quién los salvó a ustedes? ¿Quién murió por ustedes? Cristo. ¿Quién puso al pastor? ¿Quién puso los líderes? Cristo, sí, Dios es el que pone, ¿no? Entonces cuando murmuramos en contra de nuestros hermanos, de nuestras autoridades,
de la iglesia, entonces lo oye él está oyendo. Dice, vamos a brincar hasta el 9, versículo 9 al 11. Entonces la ira de Jehová se enojó. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y fíjense la enfermedad que vino a María. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Murmurar entonces es pecado. Criticar es pecado. Quejarnos de los hermanos es pecado. Amén. Entonces María y Aarón murmuraron contra Moisés. Dice que lo criticaron. ¿Por qué? ¿Por qué lo criticaron? Primero porque él se casó con una mujer cusita. ¿Quién es cusita? Cusita es de Etíope, una negrita, ¿no? Ojalá no se ofendan, pero de los que están viendo en Facebook, porque ahora todos se ofenden. Pero se casó con una negrita, ¿no? Y ellos lo criticaron por eso, porque dice ahí un artículo que leí, dice que él se casó con esta mujer cusita después de la muerte de su primera esposa, que fue Séfora. Y no solamente eso, sino que ellos también dijeron que lo criticaron porque dijeron, por Moisés ha hablado, solamente por Moisés ha hablado Jehová, sino que también por ellos. O sea que es como decir, yo puedo enseñar mejor que el pastor, ¿no? O decir, es que el pastor ya no tiene revelación, eso es murmurar. Hermano, a los pastores, a los que predicamos, no pedimos estar aquí, sino que Dios lo llama a uno y Él lo pone. Aquí yo no estoy porque yo soy muy buen orador o porque soy muy elocuente o porque soy muy bueno, no. Aquí estoy por obediencia. Amén. Y se dan cuenta de la enfermedad que contrajo María y esa causa de criticar, de murmurar contra de Moisés. Y de acuerdo a lo que leímos no era Moisés, sino es Dios, porque Dios oyó. El escritor de Hebreos dice que tan solamente por un brote de raíz de amargura, impide que alcancemos la gracia de Dios. Pues esa raíz de amargura puede contaminar a muchos, ya les expliqué. Entonces cuando nos damos cuenta que está brotando una raíz de amargura, pero ¿cómo podemos darnos cuenta? Ya les dije, ¿no? Cuando empezamos a criticar, ¿no? Y eso lo hacemos entre 2 o 3 a veces. Y si no lo ha hecho, pues que no llegue a eso, porque eso es fuerte. Y sobre todo en contra de los hermanos, son tus hermanos, en contra del líder, es tu hermano. Y cuando nos damos cuenta que traemos una raíz de amargura porque empezamos a no querer relacionarnos con los hermanos, que no me hable, no quiero verlo. Porque a veces decimos, no me lo puedo pasar, ¿no? Hay dichos de la gente, ¿no? No me lo trago, ¿no? Como dice, me lo trago, no me lo mastico, pero no me lo paso, no me lo trago, ¿no? O sea, son expresiones del mundo, ¿no? Cuando pasa eso, hermano, porque rápido hay algo que hace que no veamos bien a los hermanos. Y es que traemos una raíz de amargura. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Y dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Y dice que Dios lo sana a uno si es que uno llega a estar enfermo. Los únicos que criticaban en contra de los hijos de Israel eran los egipcios. De hecho, la Biblia dice que los egipcios detestan el oficio de pastor, de pastor. Entonces, cada vez que hablamos en contra de nuestro pastor, de los líderes, en contra de algún hermano, nos conducimos como mundanos. Amén. Sigamos leyendo Éxodo 15:22 para ir cerrando. Éxodo 15:22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces, en nuestra caminata cristiana, Dios nos va a mandar o nos va a enviar momentos de sequedad. Y es cuando vamos a decir, no hay agua, no estoy contento, no estoy satisfecho. Es decir, que en la vida de la iglesia no nos sacia, ya no hagamos disfrute de la vida de la iglesia.
Otra vez reunión, otra vez. Creo que hoy no voy a ir, creo que ya no, hermano, acuérdate, eso es amargura, amargura. Y eso hace que no disfrutemos la vida de la iglesia. Quiere decir que después de ser bautizados y de empezar a caminar en novedad de vida, después estamos perturbados porque no tenemos agua natural. Por un lado nos parecemos al pueblo que se quejaba y murmuraba. Por otro somos como Moisés que clama al Señor. Tenemos que clamar cuando nos damos cuenta de esa situación. Tenemos que darnos cuenta. ¿Se acuerdan que el salmista dijo, examina mi corazón y ve si hay camino de amargura? Ve, Señor, si hay amargura ahí. Amén. Cuando clamamos al Señor en oración, Él nos muestra la visión del Cristo crucificado. Él te va a decir, echa mano de la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Porque la cruz endulza. No es que Dios nos va a quitar los momentos. Oigan bien, no nos va a quitar, porque son necesarios. Son necesarios los momentos de tristeza, los momentos amargos. Pero Dios nos provee la cruz de Cristo. Y inmediatamente esos momentos se endulzan. Amén. El apóstol Pablo aplicaba la cruz de Cristo en todas sus circunstancias. Una vez él dijo, no lo digo porque tenga escasez, dijo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjense, dice, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que Dios nos provee al Cristo crucificado. Amén. ¿En qué consiste aplicar la cruz de Cristo a nuestras circunstancias? En que entendemos que estamos dispuestos a sufrir la prueba y que entendemos que el Señor es el que nos pone la prueba. No debemos echar la culpa a ninguna otra persona, ni a nuestra esposa, ni a nuestro esposo, ni a los hijos, ni a nadie más. Es el Señor el que está enviando las pruebas. Y creemos que el Señor endulza los momentos amargos. Por eso Él dice, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Aunque el diablo nos va a recordar de los deleites del mundo, porque él va a decir, mejor regrésate al mundo. Amén. Él le va a sugerir a usted que tal, y usted va a decir, es que en el mundo no sufría mucho. Con tal de que usted vuelva al mundo, Dios no hace eso. Dios dice, en medio de la prueba, yo estoy contigo, yo te endulzo el momento, tu circunstancia, yo estoy contigo, yo te sano. Amén. Pero el diablo va a decir, no mereces sufrir. No mereces esta vida que llevas. Ves que ya te estás acabando. El estrés, las preocupaciones, los problemas. Ya mereces un descanso. Mejor regrésate al mundo. ¿Usted cree que nos va a ir al mundo? Si el mundo no nos quiere. Los mundanos nos detestan a nosotros. Así pasaba con el pueblo. ¿Se acuerdan de Noemí? Ella quiso cambiarse de nombre y le pidió que llamaran Mara, porque estaba amargada. Y ella entendió pero ella no le echó la culpa a nadie, ni a sus hijos, porque ya estaban muertos, ni a su esposo, ni a sus nueras, ni a ningún pariente. Ella dijo en el versículo en Ruth 1, 20, dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura. Fíjense, hermano, ¿quién nos pone amargura? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, dice el versículo 21, pero Jehová me ha vuelto con las manos. ¿Se dan cuenta que ella no le echó la culpa a nadie más? Sino dice, entendió que todas las circunstancias de su amargura, producto de su amargura, Dios lo provocó. Amén. Y dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, dulzura, agradable? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Fíjense, hermano. Por eso les digo que el desierto es necesario. Y el Todopoderoso, ¿qué dice? ¿Qué te aflige a ti? Tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos. No, Jehová dice, el Todopoderoso me ha afligido y Él tiene el poder de endulzar tu momento. Amén. Así que si nosotros, aquí podemos darnos cuenta que el Todopoderoso nos mete muchas veces a la amargura para probarnos.
Qué bonito es cuando nosotros entendemos y decimos, estoy orando por esta situación, yo sé que Él endulza mi momento. Entonces la amargura es para probarnos, pero no dejemos que el diablo nos engañe al grado de que la amargura se haga un árbol que crezca en nosotros. Recuerden que el Señor está con nosotros y Él es el que endulza las aguas, y la única manera que nosotros podemos endulzar las aguas es llevando la cruz de Cristo. Pero no es para persignarnos, sino que es para echar mano de eso, pues, para estar dispuestos a sufrir porque estamos en Cristo. Amén. Se dan cuenta que a veces les digo, ustedes échense la culpa. Eso es llevarse la cruz de Cristo. Pero hermano, es que yo no tengo la culpa. Pero échate la culpa, ganas a tu hermano y vives en paz. Amén. Pero a veces nosotros queremos quejarnos y decir, es que yo no, es que no. Acuérdate, ¿quién es el que está produciendo todo eso? El Todopoderoso. Jehová el Todopoderoso. Amén. Y me acuerdo cuando en esta situación un hermano le dije, hermano, échese la culpa. Y él me dice, pues sí, pero ¿quién le va a decir a aquellos que tienen la culpa que están mal? No, o sea, hermano, mira, yo he visto la amargura de esas personas, no son felices. ¿Y qué hago? Orar por ellos, decirles, no, porque a veces ya no quieren recibir nada de uno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos, ¿no? Entonces, si nosotros no decidimos aceptar la cruz de Cristo, es imposible que nuestras pruebas y sufrimientos se vuelvan algo pasajero, porque el endulzar las pruebas, las aguas, es de que tu situación sea pasajero. Y si no entendemos, se repite, hasta que pasemos. Amén. Entonces, de acuerdo a Apocalipsis, el sufrimiento nos puede llevar aún hasta la muerte física. Pero no debemos de preocuparnos, porque la Biblia dice que no nos va a hacer daño la segunda muerte. Porque entendimos que a través de muchas tribulaciones fuimos perfeccionados y somos vencedores. Entonces, gracias a Dios que nos está mostrando que las pruebas van a estar con nosotros todo el tiempo, los 40 años en las 42 jornadas. Amén. Pero que son para que Dios vea que hay en nuestro corazón, para perfeccionarnos, para madurarnos. Para eso son todas las pruebas que el Todopoderoso pone. No es culpa de nadie más. Él es el que pone. Por eso Job dijo, Él me probará y saldré más puro que el oro. Amén. Las pruebas, recuerda eso, las pruebas van a venir de todos colores y de todos sabores. Vamos a ser probados en el trabajo, vamos a ser probados en el hogar, vamos a ser probados en la iglesia, en todos lados y de todas partes, de todas direcciones. Pero recuerden, Dios endulza esas situaciones por medio de la cruz de Cristo. Amén. ¿Se dan cuenta lo que es, Mara? Un poquito hablé, ¿no? 1 hora nada más. Pónganse de pie y vamos a dar gracias a Dios, y damos gracias a Dios por Mara también, porque a pesar de que nos llega ese momento de amargura, creemos que Él está con nosotros. Él es el que nos mete. Dice que nos da manos llenas y también nos regresa con manos vacías. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias por este momento que nos da, Señor. Ayúdanos, Señor, a realizar esta palabra, Señor, que nos das. Señor, a tener este pensamiento, esta palabra gobernando nuestras vidas. Porque ahora entendemos, Señor, que nada pasa si tú no quieres. Aún entrar en el desierto, tú lo haces con un propósito. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esta vida de iglesia y que podamos nosotros, Señor, seguir adelante, Padre. Te damos gracias en esta hora, gracias por esta bendición y gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.